La última vez que hablé con mi hija, no fue para pedirle perdón. Hace 7 días la enterré, y desde entonces, el silencio de esta casa ya no es silencio. Esta madrugada desperté sin saber por qué. No hubo golpe, no hubo ruido fuerte, fue algo más sutil, como si alguien hubiera cruzado la habitación sin abrir la puerta. No escuché mi nombre primero, lo sentí, abrí los ojos. Oscuridad absoluta, el aire estaba inmóvil, el techo parecía más bajo. El pecho me pesaba como si alguien estuviera sentado encima de mí. Giré lentamente hacia la mesa de noche. La única luz era la del reloj digital. Las 3:12, exacto, no eran las 3 y algo, eran las 3:12, y en ese instante supe que no estaba despertando de un sueño, porque lo que me había despertado no venía de afuera, venía de demasiado cerca. Me incorporé apenas unos centímetros. El corazón golpeaba desordenado. Miré la puerta, cerrada, miré la ventana, inmóvil. Miré el rincón donde la sombra siempre parece más profunda. Sentí el aire rozar mi oído, y entonces, casi pegado a mi respiración, lo escuché. Mamá, el sonido no fue fuerte, no fue un eco, fue apenas un susurro, pero lo suficientemente claro como para helarme por dentro. Me quedé inmóvil, esperando que volviera. No volvió, solo quedó mi respiración acelerada, y algo mucho peor, la culpa. Habían pasado 7 días desde el funeral de Clara. 7 días desde que enterré a mi única hija. La casa todavía olía a flores marchitas, a despedida reciente, a visitas que ya no estaban. Intenté convencerme de que era mi mente, que el duelo reciente hace cosas extrañas, que el cansancio confunde los sonidos, pero lo que me atravesó esa madrugada no fue imaginación, fue la memoria de nuestra última discusión, y a las 3:12, esa memoria decidió despertarme, y todavía no sabía lo que estaba a punto de entender. No me levanté de inmediato, me quedé sentada en la cama, respirando despacio, intentando convencerme de que lo que acababa de pasar tenía una explicación lógica. Clara estaba muerta, yo misma había firmado los papeles, yo misma había elegido el ataúd, yo misma había sentido cómo la tierra caía sobre la madera. Entonces, ¿qué fue lo que escuché? Me llamo Sofía Andrade, tengo 68 años. Vivo en Mérida, una ciudad donde los apellidos antiguos todavía pesan. Aunque en mi familia nunca fuimos de ostentar nada, siempre fui una mujer fuerte, ordenada, prudente, nunca creí en exageraciones, nunca fui de perder el control, pero esa madrugada, a las 3:12, sentada sola en mi habitación, no estaba segura de poder confiar en mi propia mente. Me llevé las manos al rostro, sentía la piel fría, el pulso acelerado, la garganta seca. Si alguien me escuchara contar esto, diría que estoy perdiendo la cabeza. Lo había leído, lo había escuchado en voz baja durante el funeral. Las madres que atraviesan el dolor de perder a una hija pueden experimentar sonidos que no existen. El cerebro intenta protegerse. La ansiedad por pérdida altera la percepción. Eso tenía que ser eso, porque la otra posibilidad era demasiado grande. Me levanté y caminé hacia el baño sin encender la luz. No quería ver mi reflejo todavía, no quería confirmar el miedo que empezaba a crecer en silencio. Me apoyé en el lavabo y respiré profundo. Te estás volviendo loca, no lo dije en voz alta, pero lo pensé con una claridad que me heló más que el susurro. Si estaba perdiendo la razón, entonces el duelo no solo me había quitado a mi única hija, también me estaba quitando a mí. Levanté la mirada hacia el espejo al fin. Mis ojos no parecían los mismos que antes del funeral. Había algo quebrado, algo que no estaba ahí hace 7 días. Y por primera vez desde que la enterré, tuve miedo de no poder confiar en mis propios pensamientos. En los días siguientes a aquella madrugada de las 3:12, algo cambió dentro de mí. No fue solo el susto, fue algo peor. Fue la sensación de que ya no podía confiar del todo en mi propia mente. Durante el día funcionaba, contestaba mensajes, agradecía las condolencias, organizaba papeles del funeral. Caminaba por la casa como si todo estuviera bajo control.
pero por dentro había una tensión constante, como si algo estuviera a punto de pasar. El silencio dejó de ser silencio, se volvió denso, pesado, con textura. Cualquier ruido mínimo hacía que mi cuerpo reaccionara antes que mis pensamientos. El crujido de la madera, el viento moviendo una cortina, el sonido lejano de un coche pasando por la calle. Mi corazón se disparaba. Y siempre regresaba la misma idea. ¿Y si me estoy volviendo loca? Nunca fui una mujer frágil, nunca fui impulsiva, tomé decisiones difíciles toda mi vida sin temblar, pero ahora bastaba cerrar los ojos unos segundos para que la última discusión con Clara regresara con una claridad insoportable. Su voz, su mirada herida, el momento en que giró el rostro hacia la ventana, y junto con el recuerdo, esa presión en el pecho, no era tristeza solamente, era algo más apretado, más punzante. La segunda noche después del primer susurro intenté no dormir. Me senté en la orilla de la cama con la luz apagada, esperando. No sabía qué esperaba exactamente, pero sabía que si volvía a pasar, quería estar despierta. Pasaron horas, nada, hasta que sentí algo distinto. No fue un sonido, fue una sensación, como si alguien estuviera demasiado cerca. No escuché pasos, no escuché respiración, pero el aire cambió. Giré la cabeza lentamente. Nada, la puerta cerrada, la ventana inmóvil, la habitación exactamente igual. Miré el reloj, las 3:12, otra vez, y lo que me asustó no fue la hora, fue que mi cuerpo ya la estaba esperando. A la mañana siguiente, mientras tomaba café sola en la cocina, me pasó algo que me desarmó más que cualquier susurro. La casa todavía olía a flores marchitas. Ese olor dulce que empieza a volverse incómodo. Levanté la taza, y antes de beber, sentí el pecho cerrarse, sin motivo externo, sin ruido, sin aviso. Mi respiración se acortó, el corazón empezó a latir demasiado rápido. No era dolor físico, era memoria. La imagen del hospital volvió con violencia. Yo saliendo por la puerta, ella quedándose, yo pensando que habría tiempo. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. Lo que me perseguía no era la voz, era la culpa. Pero entonces, ¿por qué la voz aparecía justo cuando recordaba eso? ¿Por qué siempre cerca? ¿Por qué siempre cuando estaba sola? La tercera tarde reuní valor para entrar al cuarto de Clara. No lo había hecho desde el funeral. La puerta seguía cerrada. Giré la manija despacio. El olor de su perfume seguía ahí. Me quedé parada en medio del cuarto, sin tocar nada, sin respirar profundo, y entonces lo sentí otra vez. Un leve movimiento en el aire, como si alguien hubiera pasado demasiado cerca. Me giré de inmediato. Nada, pero esa vez no fue pánico, fue una pregunta. ¿Y si no lo estoy imaginando? Ese pensamiento fue más aterrador que cualquier susurro, porque si era imaginación, tenía explicación, pero si no lo era, entonces, ¿qué estaba pasando? Empecé a observarme. Cada vez que la escena del hospital volvía a mi mente, algo se tensaba dentro de mí, y en 2 ocasiones más, la escuché, no fuerte, no clara como la primera vez, pero suficiente. Mamá, no venía del pasillo, no venía de la calle, no venía de la ventana, venía demasiado cerca. Y empecé a notar un patrón. No era la casa, no era exactamente la hora, era el momento. La voz aparecía cuando yo estaba más vulnerable, cuando la culpa se volvía insoportable, cuando recordaba que no le pedí perdón, cuando aceptaba, aunque fuera por segundos, que tal vez no fui tan fuerte como creía. Y eso no me trajo alivio, me trajo más inquietud, porque significaba que aquello estaba conectado con algo que yo todavía no quería enfrentar por completo. Podía seguir diciendo que era falta de sueño, que el duelo hace cosas raras, que el cerebro crea sonidos cuando el dolor es demasiado grande. Podía repetirlo 1000 veces, pero en el fondo, sabía que había algo pendiente, algo que no dije, algo que no hice, y cada vez que evitaba pensar en eso, el silencio se volvía más pesado, y las 3:12 dejaban de ser solo una hora, se convertían en una cita, y yo todavía no sabía si estaba esperando que volviera la voz,
o que por fin me obligara a aceptar la verdad. La puerta del hospital se cerró con un sonido seco. Ese sonido todavía vive en mi cabeza. Era tarde en Mérida, demasiado tarde. Yo estaba agotada. Sí, pero el cansancio no es excusa cuando se trata de una despedida. Clara estaba recostada en la cama, frágil, más pequeña de lo que recordaba. La enfermedad la había reducido a una versión silenciosa de sí misma. Acabábamos de discutir. No fue una pelea violenta, fue peor, fue una discusión contenida, de esas que dejan palabras flotando en el aire. Siempre has sido así, mamá, me dijo, tan práctica, tan distante. Me defendí, le dije que estaba siendo fuerte por ella, que alguien tenía que mantener la cabeza fría, que no podía derrumbarme. Ahora entiendo algo terrible. No quería verla tener miedo, y ella solo quería que la acompañara en ese miedo. Giró el rostro hacia la ventana, no lloró, pero el silencio que dejó fue más duro que cualquier grito. Yo miré el reloj, pensé que habría tiempo. Siempre creemos que habrá tiempo. Mañana hablamos con calma, dije. No la abracé, no la besé, no le pedí perdón. Salí antes de que se durmiera. Al día siguiente, el teléfono sonó antes del amanecer. No hubo segunda oportunidad. Cuando regresé al hospital, ya era tarde. Sus manos estaban frías, su rostro, demasiado tranquilo. Y desde entonces, cada vez que el reloj marca 3:12, esa puerta vuelve a cerrarse en mi cabeza, y la culpa se sienta a mi lado. La pequeña capilla de la hacienda, un santuario familiar íntimo que había sido testigo silente de innumerables momentos de alegría desbordante y de profundo dolor a lo largo de las generaciones que habían habitado estas tierras, estaba ahora repleta, casi a reventar. Era la misa del séptimo día por el eterno descanso de Clara, y la atmósfera reinante era una mezcla densa y palpable de luto colectivo, y una búsqueda silenciosa y desesperada de consuelo en medio de la pena. Me sentaba en el primer banco, el más cercano al altar, con mis ojos fijos e inmóviles en la llama de la vela que oscilaba suavemente frente al retrato de Clara, una fotografía que la mostraba joven y vibrante, que había sido colocada con reverencia sobre el altar. La llama titilante danzaba con capricho, proyectando sombras inquietantes y alargadas sobre el rostro sonriente de mi hija, como si intentara, en un esfuerzo inútil y desesperado, insuflarle vida de nuevo a la imagen, hacerla real, tangible. El denso olor a incienso litúrgico se mezclaba con la fragancia dulce y efímera de las flores frescas que adornaban el lugar, y el aire, cargado hasta el límite de súplicas susurradas y preces sinceras, parecía denso, demasiado pesado, casi irrespirable para mí. A mi lado, con una presencia reconfortante, se sentaba Antonia, una amiga de la familia desde hace mucho tiempo, conocida por su profunda espiritualidad y una fe conocida por su fe serena y discreta. Ella siempre había poseído una visión serena y casi trascendente de la vida y de la muerte, una perspectiva que yo, con mi mente inherentemente práctica y anclada en lo material, encontraba difícil de comprender por completo, pero que, sin embargo, respetaba profundamente por su autenticidad. Durante el transcurso de la emotiva ceremonia, mientras el sacerdote hablaba con voz grave sobre la resurrección y la esperanza inmarcesible, Antonia tomó mi mano, sus dedos cálidos y firmes transmitiendo una tranquilidad inesperada. Sofía, me susurró, su mirada penetrante encontrando la mía con una calma que no sentía en mi interior. Clara está en paz, lo sé. A veces creemos que el amor no se rompe con la muerte, solo cambia de forma. Sofía, solo se transforman, se subliman. Ella se encuentra ahora en un lugar de luz y de infinita paz, y te aseguro que puedes sentir y percibir tu amor inmenso. La saudade, esta nostalgia que sientes, es la prueba irrefutable de que el amor perdura, que no se extingue, incluso cuando ella ya no está físicamente aquí a tu lado. Sus palabras, pronunciadas con una convicción que me conmovió, aunque no me trajeron una curación instantánea ni una sanación total,
pues eso no era lo que buscaba ni lo que ella prometía. Sí me proporcionaron un alivio momentáneo y profundamente necesario, una especie de bálsamo reconfortante para la herida, abierta y sangrante de mi alma. Por un breve instante, el peso opresivo que sentía en mi pecho pareció disminuir considerablemente. No me sentía curada, no. La punzante y lacerante realidad del dolor seguía allí, aguda y presente en cada fibra de mi ser, pero había una ligereza, una pausa fugaz en la asfixia constante que me embargaba. Quizás existía, de hecho, algo más allá de lo que mis ojos mortales podían ver, algo que mi lógica cartesiana no podía medir ni cuantificar. No me adentré en un sermón religioso, ni busqué explicaciones dogmáticas. Mantuve la distancia de una fe organizada, pero la leve sugerencia de algo trascendente, sin ser explícita, sin caer en el dogmatismo ni en la promesa de milagros, fue suficiente para ofrecerme un hilo delgado y frágil de esperanza, una brizna de luz en mi profunda oscuridad. A medida que la misa se acercaba a su fin, y la pequeña congregación de familiares y amigos comenzaba a dispersarse lentamente, un silencio casi sagrado y reverente llenó por completo la capilla. El sacerdote recitó las palabras finales de la liturgia, la bendición tradicional, y los fieles empezaron a levantarse de sus bancos, sus voces bajas y respetuosas, como murmullos apenas audibles. Yo permanecí sentada, inmóvil, la mano de Antonia aún firmemente sostenida en la mía, mis ojos, ahora más serenos, fijos en la llama de la vela que continuaba oscilando suavemente, como si danzara en el aire, y fue en ese preciso momento de quietud casi perfecta, cuando el último murmullo se disipaba por completo en el aire, que volvió a suceder. Creí oírlo, o tal vez lo imaginé, no lo sé. La misma voz dulce, el mismo susurro infantil e inconfundible que había escuchado con terror en mi habitación, aquella madrugada, llamando con una ternura infinita a mamá. Esta vez, sin embargo, no hubo el pánico sofocante ni el ataque de ansiedad que me había paralizado antes. Había, sí, una confusión mental profunda, una lucha desesperada de mi mente racional por encontrar una explicación lógica, coherente. ¿Sería el viento colándose por alguna rendija antigua? ¿El eco traicionero de mi propia y atormentada pena? ¿Una alucinación vívida causada por el cansancio extremo y la privación crónica de sueño que arrastraba? Miré rápidamente a Antonia, pero ella no pareció haber escuchado nada en absoluto. Su rostro permanecía sereno, sus ojos cerrados en un gesto de oración profunda. El sonido, ese susurro etéreo, parecía haber sido dirigido única y exclusivamente a mí. La vela, el objeto áncora de aquel momento cargado de significado, continuaba oscilando suavemente, su pequeña llama como un faro diminuto y frágil en la oscuridad inmensa de mi confusión. La ambigüedad era palpable, casi corpórea. Mi mente, acostumbrada por años a los hechos concretos y a las evidencias irrefutables, luchaba con todas sus fuerzas para procesar algo tan etéreo, tan intangible. Era un misterio sin resolver, un fenómeno inexplicable que desafiaba por completo mi comprensión racional del mundo, pero, al mismo tiempo, no era amenazador. Era un llamado, una especie de eco lejano de amor, que, de alguna manera inexplicable, lograba calmar el caos interno que me consumía. Me levanté lentamente. Mis pasos eran titubeantes y mi cuerpo se sentía ligero, casi como si estuviera flotando ingrávida. Salí de la capilla, con la imagen persistente de la vela oscilante y el susurro en mis oídos resonando sin cesar. No era una curación milagrosa, no era una transformación espiritual profunda en el sentido que yo siempre había evitado con escepticismo. Era una pequeña chispa de algo inexplicable, algo que generaba más preguntas que respuestas claras, pero que, paradójicamente, traía consigo también un alivio sutil y reconfortante. La presencia silenciosa de Antonia y sus palabras de fe, extraídas directamente del Evangelio según el Espiritismo,
me habían proporcionado un contexto, un marco para entender esta ambigüedad espiritual leve, sin exigir de mí una conversión. Ellas me permitieron flotar en la duda sin sucumbir al pánico absoluto, sin sentir que perdía la razón. Era un camino tenue, una línea delgada entre lo que era real y lo que era percibido, entre la ciencia de la psique y la fe del alma. Y yo, una mujer de ciencia, de pragmatismo acérrimo, me encontré de repente navegando, con cautela, en ese territorio incierto que se abría ante mí. No entendía del todo, pero sentía, y lo que sentía era la imperiosa necesidad de entender, de darle un sentido. Esa noche, al regresar a la soledad de mi casa, en el silencio profundo de mi cama, en medio de la oscuridad que devoraba cada rincón del cuarto, volvió a suceder. La voz volvió a llamarme. Después de la misa del séptimo día, pensé que algo iba a calmarse dentro de mí. No la casa seguía igual, demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que no sabía dónde colocar. Pensé que tal vez mi mente, después de escuchar palabras de consuelo, encontraría un poco de orden, que la voz desaparecería, que lo que estaba viviendo se diluiría poco a poco como una pesadilla que pierde fuerza con la luz del día. Pero no fue así. La voz no se fue. Tampoco se hizo más fuerte. Se volvió algo peor. Se volvió posible. Ya no era un sobresalto aislado. Era una expectativa constante. Y vivir esperando algo que no sabes si quieres que pase, desgasta más que el propio miedo. Comencé a notar que mi cuerpo se preparaba antes que el reloj. No miraba obsesivamente la hora, pero la sentía acercarse, como si las 3:12 no fueran un número, sino una presencia. Una madrugada decidí no dormir, no porque fuera valiente, sino porque estaba cansada de despertarme sobresaltada. Me senté en la cama, apoyada contra el respaldo, con la habitación completamente oscura. No encendí ninguna luz. Si iba a suceder, quería estar consciente. El reloj marcó 2:46, luego las 2:58. Mi respiración comenzó a cambiar sola, no por pánico, por anticipación. Las 3:07, las 3:09, sentí que el pecho se tensaba. Las 3:11, mi cuerpo ya estaba alerta. Las 3:12, nada, ni susurro, ni aire moviéndose, ni esa sensación de cercanía junto al oído, nada. El silencio fue absoluto. Me quedé inmóvil, esperando. Las 3:14, las 3:18, nada. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró de otra forma, porque esa noche no sentí alivio, sentí abandono. Una parte de mí esperaba escucharla, y cuando no la escuché, sentí una ausencia nueva, más profunda. Eso me asustó. ¿Por qué quería oírla? ¿Por qué el silencio empezaba a sentirse peor que la voz? Durante el día intenté convencerme de que era el duelo, que el cerebro, cuando no puede resolver una culpa, fabrica ecos. Repetí esa explicación varias veces, como si al decirla en voz baja pudiera volver la verdad. Pero había algo que no encajaba. La voz no aparecía cuando yo recordaba momentos felices. No aparecía cuando miraba sus fotos de niña. No aparecía cuando sonreía al pensar en algo que decía. Aparecía cuando el hospital volvía, cuando la discusión regresaba con todos sus detalles, cuando revivía el instante exacto en que decidí irme. Eso me llevó a hacer algo que jamás imaginé que haría. Intenté provocarla. Una noche me senté en la sala, cerré los ojos y reconstruí la escena completa. La habitación blanca, el sonido bajo del monitor, el olor metálico del desinfectante, su voz diciendo que yo era distante, mi respuesta fría, mi decisión de salir. Esperé, las 3:12, nada. Abrí los ojos, respiré, sentí vergüenza. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Una mujer esperando que su hija muerta le hablara? Intenté detenerme, intenté recuperar el control, pero el control era precisamente lo que había perdido desde aquella madrugada. Hubo otra noche distinta. No intenté provocar nada, no pensé en el hospital, no pensé en la discusión. Me acosté agotada, y cuando el reloj marcó 3:12,
La escuché. Mamá, suave, cerca, sin urgencia, sin enojo, solo esa palabra. Abrí los ojos de inmediato. La habitación estaba igual. Pero algo en mí no lo estaba, porque esa vez no fue sorpresa, fue reconocimiento, como si mi cuerpo supiera que podía pasar. Los días siguientes entré en una especie de vigilancia silenciosa. No hablaba de esto con nadie, ni siquiera con Antonia. No quería que nadie intentara explicarlo, ni espiritualmente, ni psicológicamente. Había algo íntimo en lo que estaba ocurriendo, algo que sentía demasiado personal para convertirlo en conversación. Pensé en buscar ayuda profesional. La idea cruzó mi mente varias veces, pero cada vez que intentaba formular la frase, algo me detenía. ¿Cómo explicar que escuchaba a mi hija llamándome? Ni siquiera yo sabía si la estaba escuchando de verdad, y eso era lo más desconcertante, porque no tenía la textura de un pensamiento, no sonaba como mi voz interna, no tenía ese eco que tienen los recuerdos. Se sentía externa, cercana, demasiado cercana. Una tarde, mientras revisaba documentos que todavía no había tenido el valor de ordenar, encontré el informe final del hospital. Hubo algo más que comenzó a inquietarme y que no le conté a nadie. No era la voz en sí, era el efecto que dejaba en mi cuerpo. Después de cada madrugada, no podía volver a dormir. No importaba si eran las 3:13 o las 3:40, mi mente quedaba despierta, como si hubiera recibido una descarga invisible. Empecé a levantarme, caminaba por la casa descalza. El piso frío me ayudaba a sentir algo concreto, algo real. Abría la puerta del patio. Mérida a esa hora tiene un silencio distinto. No es el silencio absoluto, es un silencio respirando. Algún perro a lo lejos, un viento leve, nada más, y yo me quedaba ahí, mirando la oscuridad, preguntándome si aquello que escuchaba estaba dentro de mí, o si me estaba esperando en algún lugar que no podía ver. Una madrugada hice algo que jamás pensé que haría. Respondí, no grité, no lloré, solo susurré en la oscuridad. Estoy aquí. Mi propia voz me pareció extraña, demasiado pequeña, demasiado frágil. No hubo respuesta, pero sentí algo, no un sonido, no un suspiro, una presión suave en el pecho, como si algo se hubiera movido por dentro. Eso me dejó temblando, porque si era imaginación, ¿por qué reaccionaba mi cuerpo? Si era recuerdo, ¿por qué se sentía tan presente? Los días siguientes intenté mantenerme ocupada, revisé documentos, ordené ropa, cambié sábanas, moví muebles, como si alterar el espacio pudiera alterar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche volvía la misma inquietud. No miedo, inquietud, una sensación de que había algo pendiente, algo que yo estaba evitando enfrentar. Y entonces comencé a notar un detalle que me heló la sangre. La voz nunca decía mi nombre completo, nunca decía Sofía, nunca decía nada más, solo mamá. Y esa palabra tiene peso, porque no es solo un llamado, es una relación, es un vínculo, es una identidad. Cuando Clara me decía mamá en el hospital aquella última noche, no lo hizo con enojo, lo hizo con cansancio, y yo respondí con argumentos. No con abrazo, no con presencia, no con silencio compartido. Tal vez por eso ahora esa palabra regresaba, no como reproche, sino como pregunta, ¿dónde estabas? Y la respuesta siempre era la misma, me fui antes de tiempo, y cada vez que esa verdad se acercaba demasiado, el reloj marcaba 3:12, no sabía si la voz venía del recuerdo. No sabía si mi mente estaba construyendo un puente tardío, pero algo estaba claro, no podía seguir fingiendo que no significaba nada. Lo abrí sin pensar, mis ojos recorrieron líneas médicas que apenas comprendía, y entonces sexta la hora, las 3:12, la hora exacta en que Clara empeoró. Sentí que el aire se comprimía en la habitación. No sabía si aquello significaba algo, pero la coincidencia era cruel. Desde ese momento, cada vez que el reloj marcaba esa hora, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. No siempre había voz,
pero siempre había algo, un cambio leve en el ambiente, un ajuste mínimo en el silencio, una sensación que no sabía nombrar. Y empecé a hacerme una pregunta que me daba miedo sostener demasiado tiempo. ¿Y si no estaba tratando de asustarme? ¿Y si estaba tratando de recordarme algo? Pero, ¿qué? La palabra nunca cambiaba, siempre era la misma. Mamá, no había reproche, no había acusación, no había exigencia, solo esa palabra, y cuanto más la escuchaba, más entendía que el problema no era la voz. Era mi incapacidad de responderle, porque nunca le respondí aquella última noche, nunca me quedé, nunca volví a entrar, nunca dije lo que debía decir, y tal vez, solo tal vez, lo que mi mente estaba haciendo no era perder la razón, era buscar una forma de terminar una conversación que quedó abierta. Y fue justo cuando dejé de intentar controlar lo que estaba pasando, cuando la vi, la chaqueta, doblemente apoyada sobre la silla, como si hubiera estado esperando a que yo estuviera lista. Hubo algo que empezó a cambiar después de la tercera madrugada. Ya no era solo la voz, era mi reacción. Comencé a temer el momento previo, ese instante en el que todo parece normal, pero no lo está. El cuerpo aprende patrones incluso cuando la mente intenta negarlos. A las 2:50 mi respiración se volvía más superficial, a las 3:05 el pecho se tensaba, a las 3:10 mi piel ya estaba alerta, y aunque no mirara el reloj, lo sabía. Eso me llevó a algo aún más inquietante. Empecé a preguntarme si el problema no era la voz, si el problema era lo que yo no había dicho. Durante el día intentaba actuar con normalidad, recibía llamadas, agradecía mensajes, sonreía cuando alguien recordaba una anécdota de Clara. Pero por dentro había una conversación que no se cerraba. Volvía una y otra vez al hospital, no al momento de su muerte, al momento en que me fui, porque eso fue lo que no pude justificar jamás. Podía justificar mi fortaleza, podía justificar mi carácter práctico, podía justificar el cansancio, pero no podía justificar haberme ido sin abrazarla, sin decir lo que llevaba atorado en la garganta. Una madrugada, cuando la voz volvió a pronunciar mamá, hice algo distinto. No respondí en voz alta, respondí en silencio. Perdóname, no sé si fue pensamiento o susurro, pero lo sentí completo, y lo que ocurrió después me dejó inmóvil. No hubo segunda palabra, no hubo repetición, solo una quietud distinta, no alivio, no paz, quietud. Como si algo hubiera sido escuchado. Eso me asustó más que cualquier sonido, porque si aquello estaba dentro de mí, entonces mi mente estaba recreando una conversación pendiente. Pero si no estaba dentro de mí, entonces estaba enfrentando algo que no sabía cómo nombrar, y ambas posibilidades me daban miedo. Empecé a observarme con cuidado. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O estaba atravesando un duelo que no sabía sostener? Cada vez que intentaba racionalizarlo, el recuerdo regresaba, la discusión, su mirada, mi salida apresurada, y la palabra que nunca dije, perdón. Y fue justo después de una de esas madrugadas, cuando decidí entrar en su cuarto sin saber exactamente por qué. Los días se arrastraban con una lentitud desesperante, cada uno más pesado y opresivo que el anterior, cargados con la persistencia incesante de la voz etérea y la angustia paralizante de la culpa que me roía por dentro. Continuaba mi búsqueda incansable de respuestas, de una comprensión profunda que pudiera, por fin, silenciar el tormento incesante que me consumía. Mi mente, antes tan organizada, tan racional y metódica, era ahora un enmarañado laberinto de pensamientos confusos, recuerdos dolorosos y miedos profundos e irracionales. Una tarde, mientras intentaba, con un esfuerzo sobrehumano que me agotaba hasta la médula, poner en orden la habitación de Clara, una tarea que me parecía casi imposible, pues cada objeto, por insignificante que fuera, era un detonante, un gatillo de dolor agudo. Mis ojos se posaron distraídamente sobre una chaqueta de ella, arrojada sin cuidado sobre una silla de lectura. Era una chaqueta de cuero suave y envejecido, de un color negro profundo,
que ella adoraba usar en los días más frescos, cuando el viento soplaba con una brisa ligera. La chaqueta de mi hija, un objeto áncora inesperado que, de repente, me transportó sin previo aviso a un pasado no tan distante, a una época en la que la vida aún tenía colores vibrantes y risas espontáneas. La tomé en mis manos temblorosas, el tejido suave y familiar deslizándose bajo mis dedos, una caricia casi fantasmal, el olor inconfundible de ella, ese aroma tan suyo, una mezcla delicada de vainilla dulce, jazmín embriagador y un toque sutil y amaderado de su perfume favorito, ascendió por mis fosas nasales, llenando mis pulmones con una punzada de nostalgia tan intensa que me cortó el aliento. Era un olor tan vívido, tan real, que por un instante fugaz, juré que ella estaba allí, a mi lado, a punto de reírse con su característica alegría de mi melancolía. La abracé con fuerza contra mi pecho, cerrando los ojos con desesperación, permitiéndome, por un breve y preciado momento, la ilusión efímera de tenerla de vuelta, de sentirla cerca, aunque fuera solo en mi imaginación. Mientras la sostenía con una devoción casi reverencial, sentí algo inusual en el bolsillo interior, algo pequeño y rectangular que rompía la uniformidad del tejido, una curiosidad repentina e imperiosa, casi un impulso irrefrenable, me llevó a explorarlo con cautela. Mis dedos se deslizaron por el interior del bolsillo, palpando con delicadeza un trozo de papel doblado varias veces. Estaba cuidadosamente escondido, casi camuflado entre las costuras, como si Clara hubiera querido que fuera encontrado únicamente por casualidad, o en un momento muy específico, en el momento preciso en que yo más lo necesitara. El papel estaba un poco arrugado y sus bordes ligeramente desgastados por el tiempo, indicando que quizás llevaba allí escondido desde hacía mucho tiempo, esperando ser descubierto. Mi corazón, que ya latía con una irregularidad preocupante, comenzó a palpitar con más fuerza aún, pero esta vez no era con el pánico frío de la ansiedad que me dominaba, era con una expectativa extraña e inquietante, una mezcla profunda de miedo y de una esperanza naciente, casi imperceptible. Mis manos, que todavía temblaban ocasionalmente debido a la tensión acumulada, ahora lo hacían con una intensidad diferente, una anticipación nerviosa que me recorría de pies a cabeza. Sabía, instintivamente, con una certeza inquebrantable, que aquello que tenía en mis manos era importante, crucial, que no era solo una nota más, no un simple recordatorio olvidado, era algo mucho más profundo, algo con un significado trascendental. Desdoblé el papel con una lentitud exasperante y un cuidado extremo, como si se tratara de un artefacto antiguo y frágil, susceptible de desintegrarse al menor contacto. La tensión en el ambiente era casi insoportable, densa y palpable. Cada doblez que se deshacía revelaba un poco más de la textura del papel, de su color crema ligeramente amarillento por el tiempo, del esmero con el que había sido guardado y protegido. Podía sentir el peso invisible del secreto que contenía, la promesa implícita de una revelación inminente que tenía el poder de cambiarlo todo, de alterar la percepción de mi realidad por completo. Mis ojos recorrieron con avidez cada pliegue, y contuve la respiración, casi sin darme cuenta. No revelaría su contenido de inmediato. La tensión debía construirse lentamente, la expectativa debía cultivarse con esmero, dejando que la anticipación creciera hasta su punto álgido. La luz del final de la tarde se colaba por la ventana alta de la habitación, pintando el espacio con tonos dorados y melancólicos que parecían acariciar las paredes. Las sombras danzaban silenciosamente en las esquinas, creando figuras abstractas y cambiantes, y me encontré allí, inmóvil en el centro del cuarto de mi hija, sosteniendo un trozo de papel que parecía ser la clave largamente buscada para desentrañar el enigma de mi angustia. El silencio, que antes me oprimía y me asfixiaba, ahora estaba cargado de una solemnidad profunda que me mantenía en un estado de expectación suspendida.
Podía sentir la pulsación constante en mis sienes, la sangre corriendo veloz por mis venas, y cada músculo de mi cuerpo parecía estar en alerta máxima, listo para lo que viniera. El aroma dulce y familiar de la chaqueta aún flotaba en mis fosas nasales, y el tenue olor del papel, ligeramente empolvado y con un dejo aguardado, añadía una capa más de misterio a la situación. Necesitaba un momento, un respiro profundo, antes de enfrentarme a lo que estaba escrito allí, antes de que mis ojos descifraran las palabras. La gran revelación había sido hecha, sí, pero el contenido real, la verdadera esencia de aquel mensaje, aún me esperaba paciente, oculto en las palabras que estaba a punto de leer. El suspense era máximo, el aire en la habitación parecía enrarecerse, y sentía que estaba al borde de un precipicio emocional, a punto de saltar al abismo de lo desconocido. ¿Qué había escondido Clara? ¿Qué quería ella que yo supiera con tanta urgencia? La respuesta, lo sabía en lo más profundo de mi ser, estaba allí, en mis manos temblorosas, aguardando ser desvelada, aguardando su momento de luz. El cuarto de Clara seguía intacto, no había permitido que nadie lo tocara. Ni siquiera yo. Había pasado por esa puerta varias veces, pero siempre la dejaba cerrada. Ese día la abrí sin pensarlo demasiado. El aire estaba distinto, no más frío, no más caliente, solo detenido. Me quedé de pie en medio del cuarto, observando detalles que antes no veía. La silla, el espejo, los libros abiertos sobre el escritorio, y la chaqueta, estaba doblada sobre la silla como si ella fuera a regresar por ella. Me acerqué despacio, no por miedo, por respeto. La tomé con ambas manos. El cuero crujió suavemente. Ese sonido cotidiano me desarmó, porque durante un segundo, la imagen fue tan clara que casi esperé escuchar sus pasos detrás de mí. Acerqué la chaqueta al rostro. El perfume seguía ahí, más tenue, pero presente, y el olor activó algo que las palabras no podían. No recordé el hospital, no recordé la discusión, recordé su risa, su manera de hablar rápido cuando estaba emocionada. La forma en que decía mamá cuando quería convencerme de algo. Me senté en la cama con la chaqueta en las piernas. La sostuve varios minutos, sin pensar, sin analizar, solo sosteniendo. Fue entonces cuando sentí algo distinto en el interior. No fue inmediato, fue un pequeño relieve bajo el forro, algo que no pertenecía al tejido. Pasé los dedos por dentro. Había algo ahí, pequeño. Doblé la chaqueta con cuidado, metí la mano despacio, y mis dedos tocaron papel, un papel doblado, guardado, escondido. Mi respiración cambió, no por miedo, por anticipación. Lo saqué lentamente, lo sostuve frente a mí, no lo abrí, no todavía. El cuarto parecía más pequeño de repente, el silencio más concentrado, como si el aire estuviera esperando. Miré el papel, volví a mirar la chaqueta, y por primera vez desde que comenzaron las madrugadas, sentí que estaba a punto de enfrentar algo que no tenía que ver con la oscuridad, sino con la verdad, y aún así, no lo abrí, con las manos todavía temblando, pero ahora con una especie de reverencia casi religiosa, desdoblé por completo el papel envejecido. La caligrafía de Clara, tan familiar, tan suya en cada trazo, llenó la hoja con su esencia. Era una carta, una nota sencilla en apariencia, pero cargada de una profundidad emocional que me golpeó como un rayo en la quietud de la tarde. El objeto áncora, la nota abierta en mis manos, parecía irradiar una luz propia, una claridad que comenzaba a disipar las sombras densas de mi angustia. Querida mamá, comenzaba la carta, y con cada palabra leída, una nueva capa de emoción se desenrollaba lentamente dentro de mí, revelando sentimientos que creía dormidos. El olor de la chaqueta de cuero, su perfume, todavía estaba presente en el aire, mezclándose ahora con el aroma tenue del papel guardado, y la combinación era embriagadora, casi hipnótica. Si estás leyendo esto, probablemente es porque ya no estoy aquí, y sé que, como siempre, debes estar culpándote por algo,
intentando encontrar una lógica donde simplemente no la hay. Mamá, quiero que sepas, con toda la claridad de mi alma, que yo sé que me amas. Siempre lo supe, incluso en los momentos más difíciles. Quizás no lo digas con palabras todo el tiempo, quizás tus demostraciones de afecto sean más prácticas, más de cuidado constante y de provisión que de abrazos largos y demorados. Pero yo, mamá, siempre comprendí tu amor, siempre lo sentí, aunque no lo vieras. Una ola de choque, dulce y amarga a la vez, recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Ella sabía de mi dificultad, de mi peculiar forma de amar, a veces tan torpe y reservada, y lo más increíble, lo más reconfortante, era que ella lo comprendía, no me juzgaba. Las lágrimas, que antes eran de pánico y de dolor insoportable, ahora comenzaron a fluir de una forma completamente diferente. No eran lágrimas de desesperación ciega, sino de un alivio inmenso, casi insoportable por su intensidad, de una catarsis emocional profunda que yo no sabía que necesitaba con tanta urgencia. Eran lágrimas de liberación, de entendimiento. También sé que nuestra última conversación, aquel día en el hospital, no terminó bien, mamá, y lo siento, de verdad. Yo estaba con mucho miedo, mamá, un miedo atroz a lo que estaba por venir, a la oscuridad que se cernía sobre mí. Y en ese miedo, en esa desesperación, te proyecté mis propias frustraciones, mis propias angustias. Sé que te fuiste para resolver cosas importantes, para ocuparte de lo que creías esencial, para ser fuerte por nosotras, por la familia, y lo entiendo, de verdad que sí. Quería que supieras que te perdono por todas las veces que pensaste que me fallaste, por todas las veces que sentiste que no fuiste suficiente. Yo no te veo como un fallo, mamá, nunca te vi así. Yo te veo como la roca sólida que siempre me sostuvo, el cimiento inquebrantable de mi vida. Las palabras de Clara, cada una de ellas, eran un bálsamo curativo para mi alma herida, un ungüento que sanaba viejas llagas. El perdón explícito, la comprensión profunda, y luego, la frase que desató el nudo apretado que oprimía mi pecho desde hacía días, fue escrita antes de la discusión final. Ahí estaba la clave. La carta no era un adiós póstumo escrito después de nuestra amarga discusión. Había sido escrita antes de aquel doloroso incidente. Ella ya pensaba en mi dolor, en mi tormento futuro, en la culpa que me carcomería, incluso antes de que yo misma me causara la angustia de ese arrepentimiento. Ella me había perdonado incluso antes de que yo supiera que necesitaría ser perdonada. ¡Qué acto de amor tan puro y desinteresado! Y sobre la voz, mamá, si la estás escuchando, por favor, no te asustes. Sé lo mucho que te preocupas por la razón y la lógica, y sé lo confusa que esto puede parecerte, pero quiero que sepas que siempre estaré contigo, de alguna manera, en algún lugar, y si mi voz te llama, es solo una forma de recordarte que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, que no conoce barreras. Es solo yo diciéndote, desde donde esté, que todo está bien, que no te preocupes. La voz, el fenómeno que me había atormentado sin cesar, que me había hecho cuestionar mi propia cordura, no era un signo de locura desatada, era Clara, era su amor inmenso, manifestándose de una forma que mi mente, atrapada en la maraña del dolor de la pérdida y la culpa, no había podido procesar, no había podido entender. Las palabras de su carta eran un regalo celestial, un milagro personal. Aquel llanto, que ahora me sacudía, era una liberación profunda. Ya no era el pánico que me asfixiaba, sino una torrente de emociones que lavaba la culpa, el miedo arraigado, la angustia que me consumía. Era un llanto diferente, un llanto de una intensidad purificadora, que me dejaba el alma limpia. Apreté la nota con fuerza contra mi pecho, las palabras de Clara grabadas en cada fibra de mi ser, en mi memoria, en mi corazón. El arrepentimiento por la última discusión no desapareció por completo, sería ingenuo pensarlo, pero se transmutó,
se transformó en algo diferente. Ya no era una herida abierta y sangrante, sino una cicatriz, un recordatorio silencioso de lo que el amor es capaz de superar, de la resiliencia del espíritu humano. Yo había buscado frenéticamente una explicación racional, una cadena de causa y efecto para mis síntomas de ansiedad, y Clara, con su sabiduría que parecía ir más allá de su corta edad, me había ofrecido algo mucho más profundo, mucho más valioso, la comprensión absoluta y la aceptación incondicional. Ella no me curó en el sentido de eliminar el dolor, porque el duelo no se cura, se transita, pero me trajo la paz que tanto anhelaba, una paz funcional que me permitía respirar de nuevo. Era como si un peso inmenso hubiera sido retirado de mis hombros, y por primera vez en semanas, pudiera respirar de verdad, plenamente. El duelo seguía allí, y la nostalgia de Clara sería una compañera eterna, lo sabía, pero la culpa, esa sombra opresora que me había perseguido sin tregua, había sido, en gran medida, disipada por las palabras llenas de amor y de perdón de mi propia hija. Con la carta todavía entre mis manos, no supe cuánto tiempo permanecí sentada en el suelo. La luz de la mañana empezó a entrar poco a poco por la ventana. No fue un amanecer poético, fue lento, casi indiferente, como si el mundo no supiera que algo dentro de mí estaba cambiando. Me levanté despacio, sentía las piernas entumecidas, el cuerpo cansado, pero no como en las madrugadas anteriores. Había algo distinto, no alivio completo, no paz, pero ya no era ese nudo insoportable en el pecho. Caminé hasta la ventana. Mérida comenzaba a despertar. Escuché un auto a lo lejos. Un pájaro, el sonido lejano de una puerta cerrándose en otra casa. La vida seguía, y eso me dolió, porque Clara ya no estaba en ella. Apoyé la frente contra el vidrio frío, respiré, y por primera vez en días, el aire entró sin que tuviera que luchar por él. No estaba loca, esa fue la primera certeza, no porque hubiera una explicación mágica, no porque la carta resolviera todo, sino porque comprendí algo más simple. Lo que había estado sintiendo no era pérdida de cordura, era culpa buscando salida, era una conversación pendiente que mi mente no sabía cómo cerrar. Los siguientes 2 días no fueron fáciles. No desperté renovada, no desapareció la tristeza, no dejé de llorar, pero algo cambió en mi cuerpo. La hora dejó de perseguirme durante el día. Ya no sentía esa presión constante acercándose a las 3 de la madrugada. El segundo día después de leer la carta, me acosté sin mirar el reloj. Los días siguientes no fueron una línea recta. No desperté convertida en otra persona, no caminé por la casa sintiéndome renovada. El dolor no desapareció, lo que cambió fue la forma en que mi cuerpo reaccionaba. Antes, la ansiedad llegaba como una ola violenta, ahora llegaba como una corriente baja, constante, más silenciosa, pero presente. El primer día después de leer la carta salí al patio por la mañana. No lo hacía desde antes del funeral. El sol de Mérida ya era fuerte, incluso temprano. Me senté en la silla de hierro donde Clara solía tomar café cuando venía los domingos. La silla crujió bajo mi peso. Ese sonido pequeño me hizo cerrar los ojos. Por un instante, casi esperé escuchar su voz detrás de mí diciendo, «Mamá, el calor está insoportable». No la escuché, pero la recordé con claridad. Y eso fue distinto, porque por primera vez en días, el recuerdo no estaba teñido por el hospital, no estaba marcado por la última discusión. Era un recuerdo limpio, cotidiano. Eso me hizo entender que algo se estaba acomodando dentro de mí, no completamente, no del todo, pero algo. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3:12, desperté, no con sobresalto, desperté porque mi cuerpo ya no estaba tenso. Abrí los ojos, miré la oscuridad, esperé, nada, ni voz, ni presión en el aire, ni ese leve cambio que me erizaba la piel. Solo silencio, y en ese silencio sentí algo inesperado, tristeza, no miedo, tristeza,
porque comprendí que parte de mí había empezado a depender de ese instante, no como prueba de algo inexplicable, sino como conexión. La ausencia absoluta dolía más que la ambigüedad. Eso me obligó a aceptar algo difícil. El duelo no solo duele por lo que se pierde, duele también por las formas extrañas en que intentamos conservar lo que ya no está. Los siguientes días fueron irregulares. Hubo momentos en que me sentí estable, y otros en que la culpa regresaba como un golpe seco. Una tarde, mientras doblaba ropa que había quedado olvidada en una cesta, encontré una camiseta suya. La sostuve. La tela aún conservaba un leve aroma. No me desmoroné, pero el pecho se cerró lo suficiente para recordarme que nada estaba resuelto. Respiré profundo. Conté lentamente hasta 4, y la sensación se dio. Eso antes no ocurría. Antes la ansiedad crecía. Ahora se detenía, no porque el dolor fuera menor, sino porque ya no estaba luchando contra él. Comencé a notar cambios pequeños en mi cuerpo. Dormía más horas seguidas. Comía sin sentir náuseas. Mi respiración era más profunda durante el día, pero todavía había noches difíciles. Una madrugada desperté exactamente a las 3:12. Miré el reloj. El número brillaba en la oscuridad. Sentí un escalofrío leve, no pánico, un reflejo. Esperé, silencio, pero en lugar de tensión, sentí memoria. Recordé la carta, recordé sus palabras, no como explicación sobrenatural, como comprensión. Me di cuenta de que la voz, si había sido mi mente, no era locura, era insistencia emocional, era una forma torpe pero poderosa de enfrentar algo que yo estaba evitando. Y si no había sido solo mi mente, tampoco tenía que convertirlo en milagro. Podía simplemente aceptar que el amor deja huellas profundas en la percepción. El miedo todavía existe. A veces, cuando la casa se queda demasiado quieta, siento que el silencio pesa más de lo normal. A veces, cuando paso frente a su habitación, me detengo un segundo más de lo necesario. A veces, cuando escucho la palabra mamá en la calle, mi cuerpo reacciona antes que mis pensamientos. Pero ya no interpreto esas reacciones como señales de que estoy perdiendo el control. Las interpreto como lo que son: vínculos, recuerdos, ausencias que todavía laten. El duelo de 7 días no desaparece en el 8º, ni en el 9º, ni en el 10º. Sigue, pero cambia de forma. Antes era terror. Ahora es peso. Antes era sobresalto. Ahora es silencio profundo. Antes eran las 3:12 como amenaza. Ahora son las 3:12 como hora. Solo hora. Algunas noches duermo, otras despierto. Algunas noches el recuerdo llega, otras no. Y he entendido algo que me costó aceptar. No necesito que la voz regrese para saber que Clara existió. No necesito que la madrugada se altere para sentir su ausencia. No necesito explicación. Necesito sostener la culpa sin dejar que me destruya. Sostener el amor sin convertirlo en tormento. Sostener la memoria sin volverla obsesión. Eso no significa que estoy bien. Significa que estoy atravesando. Y atravesar no es lo mismo que superar. A veces todavía me pregunto si volveré a escucharla. No lo sé. Y por primera vez, no necesito saberlo, porque ya no estoy huyendo de mí misma. Y eso cambia todo. No quería saber. No quería anticipar. Me dormí agotada, y desperté sobresaltada. Mi corazón latía rápido. Miré el reloj. Las 3:12. Esperé. El silencio se quedó quieto. No hubo susurro. No hubo mamá. No hubo movimiento en el aire. Solo el silencio. Y, por primera vez, ese silencio no me aplastó. Me quedé acostada, escuchando mi respiración, y sentí miedo. Sí, pero un miedo distinto. No miedo a estar perdiendo la razón. Miedo a que no volviera a escucharla nunca más. Esa contradicción me atravesó, porque entendí algo doloroso. Parte de mí no quería que la voz desapareciera. No porque creyera que era algo sobrenatural, sino porque era lo único que me quedaba que se sentía cercano. Esa madrugada no me levanté, no recorrí la casa, no abrí la puerta del patio. Me quedé acostada, con los ojos abiertos, aceptando el silencio, y lentamente,
El cuerpo se relajó, no del todo, pero suficiente. Al tercer día ocurrió algo más. Estaba en la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana. Preparaba café sin pensar demasiado. Y de repente sentí esa punzada en el pecho que había aprendido a reconocer. Antes habría entrado en pánico, antes habría esperado que el reloj marcara 3:12, pero eran las 5 de la tarde. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos, y en lugar de luchar contra la sensación, la dejé estar. No se convirtió en ataque, no creció, se quedó unos segundos, y se fue. Eso fue nuevo. El dolor seguía, la ausencia seguía, la culpa todavía estaba ahí, pero ya no tenía el mismo filo. Esa noche, cuando el reloj marcó 3:12, no desperté. Lo supe al día siguiente. Miré la hora en el celular y vi que había pasado de largo. Dormí sin escuchar nada, y cuando entendí eso, lloré, no de tristeza, no exactamente, lloré porque comprendí que algo estaba acomodándose dentro de mí. No significaba que la voz hubiera sido imaginaria, no significaba que hubiera sido algo más. Significaba que yo estaba cambiando. La carta no borró el hospital, no borró la discusión, no borró mi salida apresurada, pero cambió la manera en que me miraba a mí misma. Ya no me veía solo como la madre que se fue, me veía también como la mujer que tenía miedo de derrumbarse frente a su hija. Eso no me absolvió, pero me humanizó, y la culpa, cuando deja de ser monstruo y se convierte en error humano, pierde fuerza. Una noche más desperté a las 3:12, no por sobresalto, desperté de manera natural. Miré el techo, esperé, silencio, y por primera vez, en lugar de sentir amenaza, sentí memoria. No vino la voz, pero vino el recuerdo de cómo decía mamá cuando quería algo. Sonreí, y esa sonrisa no dolió, no era alegría, era aceptación. El miedo no desapareció del todo. Aún hay momentos en que la casa se siente demasiado grande, aún hay rincones donde el aire parece más pesado, aún hay noches en que el reloj me inquieta, pero ya no corro, ya no huyo, ya no me pregunto si estoy perdiendo la razón. Entendí que el duelo no es lineal, que el cuerpo reacciona, que la mente intenta cerrar lo que quedó abierto, y que a veces, cuando no decimos lo que debemos decir, el silencio lo repite hasta que estamos listos para escucharlo. La carta sigue en mi mesa de noche, no la releo todos los días, pero sé que está ahí, no como prueba, no como explicación, como recordatorio. La ansiedad no se fue, se transformó. Ahora cuando siento esa presión en el pecho, no la interpreto como amenaza. La reconozco, es amor que todavía duele, es ausencia que todavía pesa, es la marca de haber querido profundamente. La madrugada sigue existiendo, las 3:12 siguen siendo una hora real, pero ya no son una cita con el terror, son una hora más. Y si algún día vuelvo a escuchar mamá en la oscuridad, no sé qué significará, tal vez nada, tal vez memoria, tal vez mi mente buscando cerrar lo que quedó abierto. Lo único que sé es que ya no me asusta pensar en ello, porque ahora sé que no estaba loca, estaba de duelo, y el duelo, cuando es por una hija única, no se supera, se aprende a sostener. Y si has llegado hasta aquí, si escuchaste cada madrugada conmigo, si también te has despertado a las 3:12 sin saber por qué, quiero decirte algo antes de seguir. No estás perdiendo la razón, estás intentando sobrevivir a algo que no tiene manual. El duelo reciente no solo rompe el corazón, rompe la estructura que sostenía tu identidad. Porque cuando pierdes a una hija única, no pierdes solo a una persona, pierdes la versión de ti que existía con ella, pierdes la forma en que te llamaban, pierdes la manera en que alguien decía mamá, y cuando eso desaparece, el cuerpo entra en alerta, la mente intenta reconstruir, el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier voz. Si en algún momento, después del funeral, sentiste que algo te llamaba, si te despertaste en la madrugada con el pecho apretado,
Si la culpa empezó a repetir una escena que no puedes cambiar, no es locura, es vínculo, es amor que no encuentra dónde acomodarse. Y quiero proponerte algo muy sencillo, una palabra, solo una. Si estás viviendo tu primera semana de duelo, si aún sientes que el aire pesa, si todavía no sabes cómo atravesar el día sin que algo te quiebre por dentro, escribe en los comentarios una sola palabra. Aquí, no tienes que contar tu historia si no quieres, no tienes que explicar nada, solo aquí, porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos en la madrugada, que alguien más también mira el reloj, que alguien más también sintió culpa, que alguien más también pensó, tal vez me estoy volviendo loca. Si esta historia te está acompañando en algo que no puedes explicar, si te hizo sentir menos aislado, si te dio un poco de claridad en medio de la confusión, déjame un me gusta, no como aprobación, como señal, como un pequeño gesto que diga, esto me sostuvo unos minutos. Y si este espacio te sirve, si necesitas un lugar donde el duelo no sea minimizado, donde la culpa no sea juzgada, donde la ansiedad no sea ridiculizada, suscríbete a Sinales que no callan. Aquí no prometemos milagros, no prometemos que la voz regresará, no prometemos respuestas sobrenaturales, prometemos algo más honesto, acompañarte mientras atraviesas. Porque atravesar no es lo mismo que superar, y si algo he entendido en estas semanas, es que el duelo no se resuelve, se integra, se aprende a respirar dentro de él, se aprende a vivir con la ausencia sin convertirla en castigo. Si tú también estás en ese proceso, si aún hay una conversación pendiente que no pudiste terminar, si hay una palabra que no dijiste a tiempo, no estás solo, no estás sola, y aunque la madrugada siga existiendo, aunque las 3:12 sigan apareciendo en el reloj, eso no significa que estés perdiendo el control. Significa que tu cuerpo todavía está aprendiendo a acomodar el amor que quedó sin lugar, y eso toma tiempo, no días, no semanas, tiempo real, humano, irregular. Así que si hoy solo puedes respirar, respira. Si hoy solo puedes escribir aquí, es suficiente. Si hoy solo puedes escuchar en silencio, también está bien, porque sostener ya es un acto de valentía. Algunas melodías se niegan a silenciarse, incluso cuando la orquesta ha dejado de tocar. Viven para siempre en el eco silencioso del corazón.